Buenas noches, familia, el Señor les bendiga. Es verdaderamente un honor que el Señor me da para este tiempo venir delante de ustedes y traer lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que nosotros podamos disfrutar de su palabra, de su conocimiento, de su sabiduría, y de que hoy Dios ha preparado algo especial para todos nosotros. Es algo que Dios puso en mi corazón y es muy poderoso. Y si vamos a estar atentos a esta palabra del Señor, vamos a ver cómo el Espíritu de Dios va a obrar en medio de nosotros. Amén. Les invito a inclinar su rostro ahí donde estén en esta hora y agradecer al Señor por tanta misericordia y por tanto amor que ha derramado sobre nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre misericordioso y glorioso, a ti, Dios mío, sea honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, porque tú estás en medio de nosotros para guiarnos, para enseñarnos y para darnos la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús declaramos que todo nuestro ser está atento a esta hora para recibir de ti, Señor, la administración de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Amén. Mis amados, el Señor ha puesto un tema del cual yo pocas veces he predicado, pero esta vez siento la fuerza en mi espíritu y la certeza de que Dios ha hablado a mi corazón para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir esta palabra y apropiarnos de ella y tener esa hermosa bendición para la cual Dios la ha preparado. Amén. El tema le he puesto la cifosis espiritual. La cifosis espiritual. El título de la prédica es Jesús te ve, recibe tu milagro. La base escritural es Lucas 13, del 10 al 17, versión Reina Valera. Les animo a que leamos la palabra del Señor para entrar ya en el contexto de lo que el Espíritu Santo está hablando. Lucas 13, 10, 17. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Amados, una vez más, cada vez que leemos la Escritura, al leer esta palabra del Señor nuevamente, mi corazón salta de gozo al ver la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está personificada en la presencia de nuestro Señor, Sanador y Salvador Jesucristo. Dios todo lo hace con un propósito, Jesús todo lo hacía y lo hace con un propósito. Amén. Observemos cómo el Señor Jesús hace todo perfecto. Para la mujer encorvada, para ti y para mí, porque estoy por la gracia de Dios acá predicando esta palabra, pero también entro en la bendición por la misericordia de Dios. Primero, está en el lugar enseñando. Él, Jesús, que es Dios de todo conocimiento y sabiduría, como está escrito en el libro de Job 12:13, dice la Escritura: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Eso habla la palabra de Jesús. Entonces estaba Jesús en la sinagoga enseñando, pero todo lo sabía y conoce a todos los que estaban ahí.
Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Jesús sabía de esa mujer, su condición espiritual y su condición natural. Esta mujer, a diferencia de otros casos de sanidades que Jesús había orado, ella no le llamó, no le pidió sanidad. Quizá ya estaba resignada a vivir así. Por favor, ten en cuenta esta parte en que quiero más adelante hagamos énfasis sobre esto. Quizás la mujer ya estaba resignada a vivir así. El Señor tampoco esperó a que ella le pidiera o le rogara por su sanidad. Cuando Jesús la ve, empieza a cumplirse el segundo y el tercer propósito de los 5 por los cuales había ido a la sinagoga. El primer propósito, como dice la escritura que acabamos de leer, era enseñar, y el cuarto, confrontar la religiosidad de los fariseos, y el quinto y especial y más importante era glorificar a Dios. Amén. El primer propósito era enseñar, el cuarto, confrontar la religiosidad de los fariseos, y el quinto y más especial, glorificar a Dios. Amados, observemos ahora cómo suceden los hechos en 4 pasos. Cómo sucede esta historia en 4 pasos. 1, dice que la vio. 2, la llamó. 3, le habló para liberarla. Y 4, la sanó. Amados, llama mucho la atención el tipo de enfermedad de la mujer. En una cruda realidad, ella andaba, comía, dormía, se duchaba, hablaba, reía, lloraba, pero siempre encorvada. Entremos en esa historia e imaginemos todo lo que la mujer podía hacer, pero ella siempre estaba encorvada. No sabemos la edad de ella, solo que estaba encorvada por 18 años. Tampoco sabemos cómo sucedió, cuál fue el origen de puertas de maldición que ella abrió, o los familiares. La cuestión era que la condición tanto espiritual como natural era la cifosis. Amados hermanos y persona que escucha este mensaje de la palabra de Dios, en este momento que estás escuchando la palabra de Dios, se cumple para ti la escritura. Si tú estás escuchando esta palabra, Jesús está hablando esta palabra para ti. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 37, nos dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las palabras que Jesús está hablando en este momento a tu corazón. Estimado o estimada oyente que escuchas el mensaje de sanidad de la mujer encorvada, y que sucedió hace mucho tiempo, pero para ti es hoy que Jesús se acerca a tu vida. La pregunta es: ¿hace cuánto tiempo has estado encorvado o encorvada? ¿Cuánto tiempo el diablo te ha esclavizado? ¿Qué tan grave es la cifosis? ¿Y qué tan grande la joroba? Estoy hablando claro, hablando de lo netamente espiritual. Y la pregunta es: ¿ya te acostumbraste a la joroba? Bueno, la gente pensará y dirá: no, pastor, yo no tengo nada de eso. Pero te digo, probablemente sí. Y para eso Cristo se acerca a tu vida. Porque tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios conoce cada una de nuestras vidas y cada uno de nosotros. Allá llegó a la sinagoga y conocí a la mujer. ¿Estás escuchando este mensaje ahorita? Pues Dios te está hablando a través de Jesús. Entonces alguien que podría decir: yo no tengo nada de eso, no tengo cifosis, no tengo joroba. Pero te digo, probablemente sí. Y para eso Cristo se acercó en este momento a tu vida. Porque el peso de la joroba no te deja levantar. Acordémonos de la mujer comía, reía, dormía, todo lo hacía. Y todo lo podía hacer, pero encorvada. Amados, quizás hace 18 años, o 20, o 30, o 40, o 5, o 10, o 2 años permitiste que el diablo te esclavizara y ejerciera dominio sobre ti. Ahora te preguntarás:
¿Cómo puede suceder si yo no he hecho nada malo? El decirle a la gente, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo. Vamos a escuchar qué dice la palabra. Pues escucha con atención cómo suceden las cosas espirituales. La Biblia nos habla claramente de cómo el diablo no descansa para tener a la gente esclavizada. El diablo tiene una gran gama, como una bandeja de pecados, donde constantemente pasa invitando, tanto hombres como mujeres, niños como ancianos, pasa con esa bandeja invitando a ver quién dé una probadita a esa bandeja de pecados. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, la escritura es muy clara, y dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero hacer énfasis en el versículo 21, en la parte B, donde el apóstol es guiado por el Espíritu Santo para decirnos: y cosas semejantes a estas, ¿a cuáles? A las que acabo de leer, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, y la gente dirá: pero pastor, yo solo soy para mi esposa, solo amo a mi esposa. Y hermano, eso está muy bien, y eso tienes que hacerlo. Pero resulta que si todos los días sales a caminar, o todos los días estás en la calle y ves a la vecina, o ves a una mujer, o la secretaria, y la ves y te parece linda y la deseas, en tu corazón no fue necesario que te acostaras con esa persona. La Biblia dice que ya adulteraste, y si eso lo haces seguido, entonces tú puedes estar siendo esclavizado por el diablo, y te tiene agachado y te tiene una joroba para que tú no adores al Señor con todo tu corazón. Alguien dirá: pero pastor, fornicación. Sí, querido oyente, si la persona, como hoy es tan común para los tiempos que vivimos, dos jóvenes, primero llegan a un acuerdo de decir: bueno, primero vámonos a vivir juntos, y si sirve, pues seguimos y nos casamos, y si no, pues entonces cada uno por su lado. Eso se llama fornicación. Y entonces, al hacer los jóvenes eso, terminaron esclavizados por el diablo les paró encima y los agachó y les hace la joroba. Y lo grave de esto es que a veces hasta les surge bien el negocio que se plantearon, y resulta que luego se casan, pero su matrimonio fue fundamentado sobre la fornicación. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso trasciende de generación en generación. La inmundicia, la lascivia, la idolatría. Idolatría es todo aquello que esté por encima de Dios. De pronto tú amas mucho tu carro, amas de sobremanera a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Todo lo que esté por encima de Dios es idolatría. Si practicas cosas como esas, y lo más difícil, hay gente que es capaz de tener por encima al perro. Puede el hijo enfermarse y no hay tanto problema, pero enferma el perro y eso es gravísimo. Yo, con dolor en mi corazón, he visto a lo largo de mis años en vida cristiana y en esto del pastoreo, casos tan difíciles como un hombre decirle a una mujer que el perro no puede estar más en la casa, y la mujer es capaz de decirle: si quiere se va usted, pero el perro no se va. Eso se llama idolatría por los animales. Todo lo que esté por encima de Dios, todo eso que se practica, ahí está la complicación. Los celos, las iras. Hay personas que el día que no están furiosos, ese día es como raro.
las contiendas, les gustan las peleas, las disensiones, hay envidia en el corazón, hay homicidios. No, pastor, yo no he matado a nadie. No, la palabra es clara. Con que hables mal de tu papá, de tu mamá, de cualquier persona, ya estás matando a esa persona. Las borracheras, que he asombrado hace muchos años que un señor, un hermano cristiano ya de mucha más edad que yo, y entonces un día me dijo, pastor, ¿nos tomamos una cervecita, perdón. Entonces yo le dije, varón, yo no, yo gaseosita. Entonces le digo, no, yo sí me tomo mis cervezas, eso Dios no me castiga por eso. Lo que pasa es que debemos tratar de vivir en santidad, porque es que detrás de la cerveza, si es en un lugar diferente, la señora que vende la cerveza, de pronto los trajes, la faldita la tiene muy cortica y está muy escotadita, entonces trae a ese hombre que ya se ha tomado 2 o 3 cervezas, lo trae a tener deseos y pasiones que no son conforme al diseño de Dios. Entonces dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y para completar su estrategia de esclavitud, el enemigo, nuestro adversario, el diablo, trabaja directamente en el corazón para alejarte de Dios o para alejarnos de Dios. Y usa una estrategia, y es el orgullo y el razonamiento, que casi que es inherente a los seres humanos. Sea este el momento, hermano, oyente, que estás en este momento escuchando esta palabra del Señor, pide al Señor que te revele o te recuerde cuándo, dónde, con quién, a través de un desengaño, un desprecio, un maltrato psicológico o verbal, se hirió tu corazón. Y escucha esto, y decidiste no perdonar. En ese día, en ese momento, abrirse las puertas al yugo del diablo sobre tu vida. Vamos a enfocarnos un poquito más adelante en lo que es la falta de perdón. Hay mandatos de Dios referente a esto. Dice la Escritura en el libro de Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en el libro de Mateo, capítulo 18, del 32 al 35, ya conocemos esta historia, es una historia muy conocida, pero quizás la parte final es la que no nos ha quedado clara. Dice la Escritura, entonces llamándolo su Señor le dijo, estamos hablando de la historia donde un hombre le debía al amo, le debía muchísimo dinero, el amo dijo que lo vendieran a él, a la mujer y a los hijos para recuperar la deuda, y ese hombre se humilló, se postró delante de su amo, le rogó que le permitiera que él luego le pagara. El amo tuvo misericordia de ese siervo y no solo le perdonó la deuda, sino lo dejó en libertad. Pero luego ese hombre salió e hizo lo contrario, dice la Escritura. Entonces llamándolo su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La historia nos narra que cuando este hombre fue perdonado, él salió de presencia de su amo y encontró a alguien que a él le debía un dinero poquito. Y dice que lo agarró del cuello y me paga porque me paga, y el hombre le hizo lo mismo, se arrodilló y le dijo, por favor, perdóname, yo te pagaré luego. Y este hombre no usó misericordia e hizo que echaran a ese otro consiervo a la cárcel. Aquí donde dice esta Escritura. Y el siervo, le dicen al amo, y el amo lo hace venir de nuevo y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es el Señor hablando. No te perdono los pecados a ti, no te perdono cuando suplicas perdón, tú también debes perdonar a otros. Es que perdonar es un mandato de Dios. Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esta parte es muy importante para tener en cuenta. Cuando la persona no perdona, decide no perdonar, entonces Dios lo entrega a los verdugos. Los verdugos acá son demonios. Entonces la gente que tiene falta de perdón, la gente que no perdona,
Entonces hay gente que va a sufrir una lista de situaciones y de vivencias que ya las vamos a enumerar. Dice la Escritura: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de los hermanos sus ofensas. Entonces aquí es donde sobra eso que yo sí perdono, pero no olvido. Y cada vez que recuerda, vuelve y se le abre la herida. Entonces hay que perdonar y pedir a Dios que borre eso de nuestro corazón. Esta es una pequeña lista de puertas abiertas al diablo para controlar la vida de las personas. Y entre ellos hablo de la falta de perdón. Es gravísimo el no perdonar, porque para eso Dios mandó a su Hijo, para que perdonara toda la inmundicia de nuestros pecados. La falta de perdón, la gente dice: no, que lo perdone Dios, yo no le perdono. Y cuando se habla con ellos, la gente dice: no, pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo, es que usted no sabe cómo es él, es que usted no sabe cómo es ella, es que la falta es imperdonable, es muy grave. No, la Escritura dice que hay que perdonar. Amén. Porque la falta de perdón deriva en, escucha esto con mucha atención, puede ser algo de tu caso, resentimiento. Alguien te hizo daño, entonces no perdonaste, esa falta de perdón deriva en resentimiento, rencor, rabia, fastidio, crítica, odio, maldiciones, enojos, violencia, venganza, celos, deseos de matar, murmuración, desobediencia, soberbia, altivez, juicio y orgullo. Esa es una listica pequeña de todo lo que sucede con la falta de perdón. Todo esto puede suceder en ti a causa de que te robaron, te traicionaron, te violaron, te maltrataron física y psicológicamente, te engañaron, hablaron mal de ti sin justa causa, etcétera, etcétera. Todo aquello que movió tus emociones y tu corazón se dolió y no perdonaste, abriste puertas al enemigo. Lo hermoso para nosotros es que la Escritura dice que el Verbo se hizo carne. Está escrito en Juan 1:14. Dice la Escritura: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces Jesús es la palabra de Dios, y lo que estás escuchando hoy es la palabra de Dios, o sea, Jesús está hablando en esta hora. Luego entonces, al leer la palabra de Lucas 13, del 10 al 17, según el versículo 10, Jesús está ahora en el lugar en que tú estás. Allá donde estás, sentadito en tu cama, donde estés, Jesús está en este momento hablándote la palabra de Dios. Y está en ese lugar donde tú estás primero, para glorificar a Dios. Segundo, para liberarte. Y tercero, para sanarte. Amén. Porque en algunos casos la enfermedad es por falta de perdón. Hemos conocido muchas veces las personas con cierto tipo de enfermedades, cuando reciben a Cristo en su corazón y se abre esa luz de entendimiento y perdonan, esas personas son sanadas. Puede ser que algo de lo que hemos leído acá, de las obras de la carne o de estas situaciones que suceden en el corazón de la persona por causa de no perdonar, puede ser que alguna de esas, no todas sería imposible, pero alguna de esas con una sola, que sea rabia, odio, rencor, resentimiento, amargura, queja, orgullo, todo eso es una puerta abierta al enemigo, y el enemigo usa eso, el orgullo de la gente, para no perdonar, y entonces lo que hace es que dobla espiritualmente a la persona, y la persona queda doblada delante del enemigo. De otra forma, como rindiéndole culto al que es el Señor de él, si no perdona. Vamos a observar acciones que debes ejecutar para quitarle la legalidad al enemigo. Yo digo, que tienes rabia, resentimiento, todas esas cosas, el enemigo puede estar trabajando en ti, te tiene doblado o doblada, y tú no puedes tener una intimidad con Dios
tú tienes una vivencia diaria con Dios porque estás encorvado. Vamos a ver estas acciones para quitarle la legalidad al enemigo. 1. Recibe en tu corazón a Jesús o reconcíliate con Él. En esta hora te suplico encarecidamente delante de Dios que está con nosotros, que abras la puerta de tu corazón. Repite conmigo esta oración. Es que Jesús llegó y te está llamando. Jesús te acaba de ver y te está llamando. Quiere hablar contigo, quiere liberarte, quiere sanarte. Dale en este momento esa oportunidad a Jesús y abre la puerta de tu corazón diciéndole: Señor Jesús, gracias por tu misericordia y tu amor. En esta hora yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador y mi sanador. Te suplico, Señor Jesús, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo me rindo a ti, Jesús. Rindo mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad a ti, mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor. Si has hecho esta oración de fe, de rendirte delante del Señor y recibirlo, entonces lo que viene ahorita para ti es tu sanidad. En este momento vamos a hacer un minutico de silencio y tú le vas a pedir, porque ahora has recibido a Cristo, el Espíritu Santo te guía. Pídele al Señor que en esta hora, en este momento, te muestre a cuál persona más perdonar. Volvemos al principio, hace 10, 20, 30, 40, 18 años, hace tiempo, tuviste un sentimiento contra alguien, se hirió tu corazón y no perdonaste a esa persona. Alguien podría decir: uy, pero eso hace mucho tiempo, pastor. No, pues hace mucho tiempo eres esclavo de eso. Entonces, en esta hora, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, recuérdame a quién debo perdonar. O a quienes debo perdonar. Y esa persona que vino a tu mente de hace tanto tiempo, debes perdonarla en este momento. No interesa el tiempo que haya sido, ya no es tan importante la ofensa, cuánto fue el dolor, sino cuánto será tu restauración. Es lo importante. Solo debes decir: fulano de tal, te perdono en el nombre de Jesús. Fulana de tal, te perdono en el nombre de Jesús. No pongas razonamientos, no pienses en todo lo que te hizo. Solo di: te perdono en el nombre de Jesús y me desligo de ti, de este sentimiento de falta de perdón. Y ya, eso es todo lo que necesitas. Ahora, recordemos los 5 hechos como el Señor Jesús está obrando en este momento en tu vida. Quiero que lo sepas. Exactamente como con la mujer encorvada. Te invito nuevamente a cerrar tus ojos y poner tu fe y tu esperanza en el Señor Jesucristo. Y sucederá tu liberación y sanidad. Solo tienes que creerlo. En la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú estás perdonando a esa persona y crees que Jesús está a tu lado, el yugo de esclavitud, la cifosis espiritual, la joroba va a desaparecer y te vas a enderezar, porque Jesús está para liberarte y para sanarte. Te animo para que en un acto de fe en Jesucristo y su palabra, en este momento declares esta oración de liberación y sanidad. Ya recibiste al Señor Jesús en tu corazón, ya lo recibiste como tu Salvador, como tu Señor, pero también como tu sanador.
ya te arrepentiste de la falta de perdón, ya perdonaste o las personas que te ofendieron, te dañaron, entonces vas a hacer esta oración de fe, esta oración de sanidad y de liberación. Pero no sin antes recordar lo que dice la Escritura referente a nuestro Señor Jesucristo, porque es que cuando tú hagas esta oración, mira lo que está haciendo Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, o sea, mira tu liberación y mira la sanidad de tu enfermedad en este momento, mira eso, tu liberación, necesitas ser libre, enderezarte espiritualmente, no ser más esclavo o esclava del yugo del enemigo. Mire lo que dice la palabra: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que tú haces ahorita hay que hacer una oración, pero toda esa oración está completamente llena, está saturada, está bendecida con la palabra de Dios. Cuando tú digas esta oración, Dios está mirando y apresurando que esa palabra que se está leyendo, esa palabra, Dios la va a poner por obra. En el libro de Isaías, como segunda opción, capítulo 55, versículo 11, dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios te envió la palabra y esa palabra que Dios envió se va a cumplir. Solo tienes que verlo con los ojos de la fe en Jesucristo. Como tercera opción, estamos viendo lo que es la palabra de Dios, cómo Dios va a obrar en tu vida, en esta hora, en este momento, y por el tiempo que sigas, Dios va a seguir trabajando en tu corazón. Proverbios 4, versículo 20 al 22, dice el Padre: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y, ojo, medicina a todo su cuerpo, la palabra de Dios. Como cuarta opción para solidificar esta oración que vas a hacer de liberación y sanidad, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo estuve mirando unos modelos de oración de gente que Dios ha usado y que nos pueden servir. Esta oración para sanidad es inspirada por el Espíritu Santo al pastor Kenneth Copeland, donde con humildad y temor de Dios hago algunos aportes, que sentía que el Señor ponía eso en mi corazón, me ponía el Padre para darme esa orientación, y entonces hago unos aportes para que esa oración de la palabra de venga con poder y autoridad sobre tu vida, y seas Dios. Jesús te está mirando, Jesús te llama, Jesús te habla, Jesús te toca, y eres liberada de toda maldición y de enfermedad, y eres sanada o sanado en tu cuerpo. Esto es por la fe que tenemos en el Señor. Cierra tus ojos, esto es trascendental para tu vida. Trataré de hacer la oración muy lentamente para que no te pierdas en ningún momento de esta gran bendición. Dile: Padre, vengo confiadamente ante tu trono para obtener gracia para el oportuno socorro. Tengo confianza en tu palabra y me aferro a tus promesas para sanarme. De acuerdo con Isaías 53:5 y 1 de Pedro 2:24, resisto a la enfermedad y a las dolencias. Declaro con mi boca y creo con mi corazón que soy sano o sana de toda enfermedad y toda dolencia. Tu palabra dice que Jesús llevó todas mis enfermedades y mis dolencias,
y que también llevó mis tristezas para que yo ahora reciba sanidad. Sé y declaro que Jesús es mi sanador. Te doy a ti toda la alabanza por brindarme todo lo que necesito para vivir en plenitud. Gracias, Padre, por saciarme de larga vida. Padre, te agradezco porque tú no haces acepción de personas. Lo que haces por mí en esta hora, lo harás por todo aquel que te pida y tenga fe para creer. A todo espíritu de enfermedad y de opresión, le hago saber en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que no tiene autoridad sobre mí el enemigo. De acuerdo con Mateo 18:18, al espíritu de enfermedad lo ato y le ordeno sujetarse bajo los pies de Cristo y no puede hacer nada en mi contra. Declaro, mi vida está escondida en Cristo. El enemigo no tiene poder para poner ninguna parte de maldición sobre mí. Tomo mi lugar como redimido de la maldición. Por tanto, debes huir ahora. Tomo mi lugar en Dios y te resisto. Ahora, Padre Santo, te alabo, te rindo reverencia, confieso con mi boca que tu palabra no regresará a ti vacía. Te alabo por tu protección, tu bondad en mi vida. Te doy gracias porque Satanás es incapaz de penetrar esa protección. Gracias, Señor Jesús, por traer completa sanidad a mi vida. Y en tu palabra dice que cualquier cosa que pida en el nombre de Jesús, me será hecha. Por tanto, declaro que la sanidad me pertenece y está completa en Cristo. Amén. Hermanos y persona que escucha este mensaje, si has hecho esto como el Espíritu Santo nos ha dirigido, porque no soy yo, es el Señor que puso esto en mi corazón, si has hecho conforme el Espíritu Santo ha dirigido, entonces por fe tú vas a empezar a declarar tu sanidad. Cuando venga ese dolor de cabeza, esa migraña, puedes tomar medicamentos, pero primero y sobre todo, tienes que decir: yo soy sano, yo soy sana. Toda dolencia y toda enfermedad se tiene que ir de mi vida, porque mi sanador es Jesucristo, que se llevó la migraña, la cefalea, el dolor de cabeza, cualquier enfermedad. Si tú has hecho esta oración, es por fe, y por fe tú recibes tu sanidad, en el nombre de Jesús. Amados, en el libro de Gálatas 5:1 la Escritura nos dice que seamos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué significa esto? Que el diablo ya no tiene poder sobre tu vida, que el adversario ya no puede doblar tu espalda y mantenerte agachado o agachada, pero sí puede trabajar en tu mente
y tratar de recordar a aquella mujer, aquel hombre, aquella empresa, aquel profesor, aquella profesora, al empleador, al tío, al papá, a la mamá, cualquiera que te hizo daño. El enemigo ya no tiene poder sobre ti, pero sí va a tratar de trabajar en tu mente y que recuerdes cuán grande fue la ofensa, el dolor, y que vuelvas a sentir rabia, celo, resentimiento, odio, nada de eso. No le recibas eso en tu mente. Simplemente declara la palabra de Dios: soy libre, Dios me ha perdonado a través de Jesús, y yo decidí perdonar, y nada va a mover ese estatuto que tú hiciste, esa declaración que tú hiciste. Entonces, has sido libertado. Cuando vengan los pensamientos de resentimiento, de amargura, recházalos en el nombre de Jesús y sé libre con la libertad con que Cristo te hizo libre. Hermanos y amigos, este es un tiempo de sanidad para tu vida, para mi vida, para la vida de todos nosotros, que Dios nos ha permitido escuchar su palabra. Y su palabra es verdad. La obra de Jesús fue para esto, para quitarnos el yugo de esclavitud en que el diablo nos tenía esclavizados, y para darnos vida eterna. Pero en esta tierra podemos creer que la obra de la cruz también alcanza para la sanidad de nuestro cuerpo. Acuérdate, tú estás donde estás, ahí está Jesús. Te vio, te llamó, te habló y te tocó. Según esta palabra, disfruta tu sanidad, disfruta la libertad de Cristo, y que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Al Señor sea la gloria y la alabanza. Amén. Buen tiempo.